SCP-689 parecería ser una estatua de piedra jabón verde, de unos 30 centímetros de alto. Está tallada con la apariencia de lo que parecería ser una deidad desconocida del bajo mundo, una figura esquelética sentada con las manos cruzadas sobre las rodillas. Fue descubierta durante una de las expediciones arqueológicas de la Alemania preguerra, en el área de la India y obtenido tras la guerra por el OSS. Su ubicación durante la guerra es desconocida. SCP-689 es completamente inerte durante el tiempo que está siendo vigilado por al menos un ser humano. Comportamientos normales como el parpadeo no parecen interrumpir la observación para este propósito, pero algún tipo de retraso en la atención, sin embargo momentánea, rinde al observador vulnerable. Tan pronto como SCP-689 no se observa, desaparece de su ubicación actual. Dentro de 10 o 15 segundos una persona que haya visto previamente a SCP-689 muere instantáneamente, reapareciendo SCP-689 en la parte superior de sus restos. Si no hay observadores anteriores vivos, vuelve a aparecer en el mismo lugar del anterior. Las pruebas han demostrado que este efecto no se aplica en animales, pero que cualquier ser humano que haya visto directamente a SCP-689 es potencialmente vulnerable. Ninguna causa de muerte constante ha sido encontrada, y los resultados de las autopsias van desde ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares para completar la ruptura de todos los órganos internos. El mecanismo por el cual elige a la víctima es actualmente desconocido, salvo que la preferencia parece darse a las personas en multitudes o que de otro modo estén rodeadas de personas, presumiblemente para aumentar el número de personas que vean la estatua. Las imágenes grabadas de SCP-689 no parecen tener esta propiedad. Debido a la posibilidad de una reacción en cadena una vez que se permita a SCP-689 salir de su cámara, se considera absolutamente esencial que todo el personal que lo haya visto, ponerle fin de inmediato en cualquier lapso de la observación. Procedimientos especiales de contención. SCP-689 debe ser contenido en una gran cámara de hormigón equipada con luces de yoduro de sodio de alta intensidad. Estas luces deben estar para separar los circuitos redundantes de modo que SCP-689 esté iluminado brillantemente en todo momento. Al menos 3 miembros del personal deben estar en guardia en todo momento dentro de la instalación de contención. 2 de clase D dentro de la cámara y 1 de nivel 2 o superior en la estación del operador fuera de la cámara. El operador debe ser o bien completamente ciego o disponer de un casco con visera lo suficiente para bloquear la visión, el cual no debe ser eliminado durante la duración del turno. Bajo ninguna circunstancia el operador mirará a la cámara. Los observadores de clase D deben mantener entre ellos a SCP-689 a la vista en todo momento sin excepción. El parpadeo, etc., se permite de forma normal, pero debe haber por lo menos un par de ojos enfocados en SCP-689 en todo momento. Si en cualquier momento se va la luz de la cámara o por cualquier motivo hay una interrupción de la observación, todo el personal actualmente existente que hayan visto a SCP-689 se deberá ejecutar de inmediato. Se recomienda que sean provistos de dispositivos de interrupción de activación remota desde la sala de contención. Si se conoce que SCP-689 deja la cámara de contención en algún momento, los equipos de recuperación que constan de personal ciego o equipado con viseras con ecolocalizadores junto con observadores de clase D, deben ser enviados a la ubicación de todo el personal que haya visto previamente a SCP-689. Los equipos de recuperación establecerán de inmediato un perímetro y cubrirán el objeto antes de devolverlo a la cámara lo antes posible. Mientras SCP-689 se encuentra en tránsito, observadores de clase D se colocarán debajo de la cubierta y lo mantendrán a la vista en todo momento. Cualquier personal de nivel 1 o inferior que hayan visto a SCP-689 como resultado del incumplimiento de la contención, se terminarán inmediatamente. El personal de acreditación más alta será retenido temporalmente, pero en caso de un nuevo fracaso en la contención se han de terminar. Las solicitudes para estudiar a SCP-689 se deben enviar a la doctora, con al menos 7 días de anticipación con una descripción detallada del experimento y la justificación propuesta. Cualquier investigador que observe directamente a SCP-689 los hace responsable de la terminación inmediata en caso de un fallo en la iluminación o en la contención, tal como se describe más arriba.